Hola, como siempre, es un gran gusto saludarles y desear que estén ustedes bien. Hoy vamos a iniciar un tema relativo a las funciones tangente y cotangente. Corresponde a las fórmulas 9 y 10 y que en un momento describiremos. En esta jornada de videos es importante considerar todas las recomendaciones que hemos estado viendo para integrar este proceso de búsqueda de la función primitiva. Entonces, para dar inicio a este tema, comenzaremos por describir las características propias de cada una de las funciones. En este caso, la fórmula número 9 se refiere a la integral de la tangente de u, diferencial de u, siendo u el ángulo. Y, por supuesto, también la variable de integración. Esto es igual a menos el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de u más la constante de integración. Tiene también un segundo resultado. Este segundo resultado es equivalente al logaritmo del valor absoluto de la secante de u más c. Es importante destacar que el logaritmo debe de contener una base que sea mayor que 0. Entonces, para garantizar esta propiedad, se le asigna lo que se llaman las barras de valor absoluto. En la fórmula número 10 tenemos la cotangente de u, diferencial de u, como único resultado, logaritmo del valor absoluto del seno de u más la constante de integración. Dicho esto, entonces vamos a dar inicio al ejemplo número 1. Para iniciar entonces con la explicación del ejemplo número 1, vamos a considerar todas las recomendaciones expuestas en los videos anteriores. Una de las recomendaciones es considerar la fórmula que va a aplicarse y colocarse en la parte de abajo para comparar los elementos. Entonces, aquí podemos observar que el elemento principal que debe de considerarse para su identificación es el dato de u. Para comprobar entonces la parte de la diferencial, recurrimos a un análisis de este problema. En este análisis voy a decir entonces que u, retomando el valor o la equivalencia, u es igual a e a la x cúbica más a. Una vez anotado ese valor o esa condición, vamos a proponer buscar la derivada. La derivada de u con respecto a x es igual entonces a la derivada con respecto a x de e a la x cúbica más a. Para derivar esta función exponencial recurrimos a una de las fórmulas derivadas. En este caso vamos a considerar la fórmula derivada de e a la mu es igual a e a la mu por la derivada con respecto a x de mu. Si ustedes observan, aquí u y u viene siendo el exponente. Entonces, aplicando tal fórmula, tendremos que du con respecto a x es igual. En este caso, nos queda e a la x cúbica más a, que se considera esta parte de la fórmula. Después dice derivada con respecto a x de, en este caso, la potencia, que viene siendo x cúbica más a. Una vez considerado esto, entonces, voy a decir que la derivada de u con respecto a x es igual a e a la x cúbica más a. Y aquí vamos a considerar dos derivadas. La primera, derivada con respecto a x de x cúbica más la derivada con respecto a x de a. Aplicando los principios de derivación, tenemos que cuando se deriva una constante, esto me queda prácticamente 0. Y aplicando el método rápido para derivadas, tenemos 3 por 1, me queda 3. Si le quitamos 1 al 3, me quedan 2, por lo tanto la respuesta es 3x cuadrada. Y
Finalmente podemos decir entonces que du con respecto a x es igual a e a la x cúbica más a por 3x al cuadrado. ¿Qué considerado esto en términos de la diferencial? Podemos decir que la diferencial de u es igual a e a la x cúbica más a por 3x cuadrada diferencial de x. Esta es entonces la diferencial de la función. Ahora, para continuar con el procedimiento, hacemos la siguiente comparación. Vamos a comparar los datos que tenemos aquí contra los que tenemos acá. Entonces, haciendo pues un ajuste de esos datos, podemos decir que dx aparece acá, e a la x cúbica más a, aquí lo tenemos, 2x cuadrado, aquí tenemos 3x al cuadrado. Significa entonces que tenemos que desplazar este 2 fuera de la integral y cambiarlo por un 3. Para ello hacemos lo siguiente entonces. Proponemos que este valor de 2 salga del integrando para que nos quede 2 veces la integral de la tangente de e a la x cúbica más a por x cuadrada por e a la x cúbica más a y por diferencial de x. Vamos a marcar esto aquí. Entonces vamos a proponer que el 3 que está situado acá lo agreguemos en esta parte. Habíamos dicho que es una recomendación, pero pues hay que cambiar de color para que se vea lo que se está agregando. Agregamos un 3 entonces, y en la parte de afuera de la integral un 3 pero de forma recíproca. Y nos queda entonces finalmente 2 tercios. Vemos que las condiciones ya son exactamente las mismas. Cuando las condiciones de la diferencial son las mismas, son equivalentes, lo que se hace es aplicar la fórmula de inmediato. Aquí tenemos 2 resultados. Podemos optar por tomar, por ejemplo, el resultado número 1, que bien puede ser el número 2. Entonces todo esto se multiplica por, tomamos este que está aquí, menos el logaritmo absoluto del coseno, dice acá de u, pero u vale e a la x cúbica más a. Cerramos la barra de valor absoluto más la constante de integración. Hacemos un ajuste, más por menos, me queda menos 2 tercios del logaritmo absoluto de el coseno de e a la x cúbica más a, valor absoluto, se cierra, más la constante de integración. Entonces aquí tenemos ya el resultado que hemos dicho que se llama la función primitiva que estamos buscando. Y con esto terminamos entonces este primer ejemplo. Muy bien, para continuar con esto, entonces vamos a considerar ahora el ejemplo número 2 y vamos a recurrir a la fórmula 10, que es la que tenemos indicada en esta parte. Entonces vamos a iniciar considerando nuevamente la comparación de la fórmula propuesta contra la integral que se va a resolver, cotangente de u, diferencial de u. Hacemos el análisis correspondiente, pero para ello identificamos primero el valor o la expresión de u, que es el ángulo. Entonces, dentro del análisis vamos a decir que u es igual al logaritmo de x al cuadrado.
y buscando la derivada respectiva de u con respecto a x, nos queda derivada con respecto a x del logaritmo de x cuadrado. En este caso vamos a buscar dentro de las fórmulas de derivación y vamos a encontrar una fórmula que dice derivada con respecto a x del logaritmo de mu es igual a la derivada con respecto a x de mu, que es la base, entre la base. Aplicando entonces tal condición, podemos decir que la derivada de u con respecto a x es igual. La fórmula dice entonces derivada respecto a x. Vamos a colocarla aquí, derivada con respecto a x de la base. La base en este caso es x al cuadrado, dividido entre la base, que es x al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar de la forma siguiente. Al derivar x cuadrado nos queda 2x por la aplicación del método rápido o bien por la aplicación de la fórmula del exponente de la potencia entre x al cuadrado, tal que una simplificación para esta expresión es la siguiente: 2x, x por x, me queda x cuadrado, pero esta descomposición de factores me puede cancelar x con x y nos queda entonces 2 entre x, de tal forma que expresándolo en términos de la diferencial, esto es igual a 2 sobre x por diferencial de x. Esa es la parte de la diferencial. Entonces, hacemos un comparativo para observar cuáles son los elementos que nos faltan. De x, x en el denominador, lo que no aparece es el número 2. Entonces, justamente ese número 2 lo vamos a agregar. Y para agregarlo hacemos lo siguiente. Me queda integral entonces de la cotangente de logaritmo de x al cuadrado, diferencial de x sobre la x que está indicada allí. Ese 2 lo agregamos en la parte del numerador y fuera de la integral agregamos un medio. Deben estar opuestos o recíprocos para que se puedan cancelar. Entonces, finalmente, ya que las condiciones son iguales, podemos aplicar la fórmula respectiva. La fórmula entonces nos dice logaritmo natural absoluto del seno de u, pero u viene siendo logaritmo de x al cuadrado más la constante de integración. Esta puede ser una respuesta, pero también podemos decir que esto nos queda el logaritmo de la raíz cuadrada del seno del logaritmo de x cuadrado más la constante de integración. Si ustedes recuerdan, una de las propiedades logarítmicas consiste en que esta cantidad, un medio que es coeficiente, puede pasar hacia la parte superior de la base. Un medio se convierte en una raíz cuadrada. Y con esto estamos entonces encontrando la función primitiva de esta integral. Y con eso concluimos el ejemplo número 2. Muy bien, pues hemos llegado a la parte final de este video y no nos queda más que echar a andar ese gran talento y ver que todas las recomendaciones que hemos estado viendo tienen un feliz término en esta aplicación de ejercicios. Entonces, vamos a proponer 6 expresiones para que comprobemos los resultados que vienen ya indicados en el segundo miembro o segundo elemento. En este caso es importante considerar que en algunos se aplican propiedades logarítmicas y en otros no. Es una variedad de condiciones para que podamos ver
la diversidad que existe en cuanto a los resultados, porque vienen dados en cuestión del gusto de cada persona que los ejecuta. Para encontrar la información más profunda de este documento, te voy a compartir parte de una publicación de un libro de cálculo integral que lo voy a dejar mediante una liga en la caja de descripciones. Ahí vamos a encontrar que al tener a la mano ese material podemos tener más familiaridad respecto a las fórmulas y la numeración que le estamos dando a cada una de estas. Sin más por el momento, pues no me queda más que agradecerte tu presencia y decir que nos sigas acompañando y que te suscribas, sobre todo para recibir oportunamente estas notificaciones. Muchísimas gracias, hasta la vista, recibe un abrazo muy fuerte para ti, que estemos bien, hasta la próxima.